¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Hola, amor, ¿cómo te sientes? Excelente, gracias a Dios. Emocionada una vez más porque nos disponemos a compartir la palabra de Dios. Siempre será un motivo de alegría compartir la palabra de Dios con tantos amigos, tantos hermanos. Y hoy, para disfrutar del comentario de esta lección, del comentario de Elena White sobre la lección número 2. Ya lección número 2, la muerte en un mundo pecaminoso. Claro que sí. Pues vamos a disponernos para orar y pedir al Señor su grata compañía para que las palabras que aquí compartamos con nuestros amigos y hermanos estén en armonía con la bendición de Dios. ¿Quieres orar, amor? Por supuesto, claro que sí, oremos. Maravilloso y eterno Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo a través del estudio de la palabra de Dios. Gracias porque cada día hablas a nuestro corazón. Te pedimos que inspire nuestras palabras en este momento, que lo que vayamos a mencionar sea conforme a tu voluntad y que sea para beneficio espiritual de nosotros y de todas las personas que nos ven y nos escuchan. Amén. Porque te lo pedimos en los santos méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria sea a nuestro Señor. Qué bueno. No podían escoger, amor, un texto más exacto, un texto más preciso para la lección de esta semana que el texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Te lo aprendiste? ¿Cómo dice? Claro que sí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado así también entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, esa afirmación. Entonces, de este texto, el pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre, sin duda, es Adán y Eva, representa a la humanidad. Entró el pecado y el pecado trajo consigo la muerte. La consecuencia, yo creo que hay otro texto que dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Qué maravillosa promesa, ¿no? Así es. Y pues todos morimos ahora, hermanos y hermanas. Esa es la triste noticia. Pero la gran noticia es que Jesucristo vino para deshacer y para derribar los efectos del pecado sobre la humanidad. Y como se trata, amor, de compartir aquí con nuestros hermanos y amigos comentario de Elena White, tenemos una cita para compartir con ustedes que aparece en el libro Historia de la Redención. Ese libro es muy hermoso. Sí, de seguro que sí. Espectacular, si ustedes lo pueden leer, léanlo. Nos abre un panorama muy amplio sobre lo que fue la creación, la caída, el plan de salvación. Es maravilloso. Yo lo he empezado a leer y quiero terminarlo rápido porque es maravilloso lo que dicen las páginas de este libro. En ese diálogo de los ángeles allí con Adán y Eva, dice que cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, pero también iban a reconocer su alta autoridad, y otra cosa que los ángeles iban a reconocer era su gobierno legítimo, el gobierno de Dios. Lucifer, un ángel bueno creado, se inclinó con ellos también, pero hay un pero, aunque él se había inclinado, su corazón estaba lleno de envidia y de odio. ¿Qué te hace pensar a ti esta linda declaración? Que los ángeles están reconociendo tres cosas, ¿no? De Dios, de Jesús como el creador también. Están reconociendo, número 1, su supremacía. Están reconociendo, número 2, la autoridad. La autoridad que tenía Jesús. Y tercero, y el gobierno legítimo de Dios. Y el gobierno legítimo de Dios. Y mira que allí también dice que Lucifer se inclinó también con los demás ángeles. Hizo reverencia como los demás, pero en su corazón estaba ya la envidia, estaba el odio, estaba siendo hipócrita ya en ese momento, ¿no? Claro. Ahora, al traer eso a nuestro plano, a nuestra vivencia práctica, es posible que uno también vaya a la iglesia, se arrodille, lea la Biblia, pero su corazón, como dice Mateo, ¿no? Su corazón, este pueblo de labios me honra, se visten bonito, van el sábado a la iglesia o el día que sea, pero simplemente es una fachada, una apariencia, porque por dentro, dice acá que Lucifer, aunque hizo las mismas cosas, su corazón estaba lleno de odio y su corazón estaba lleno de envidia. Estaba muy lejos de Dios. Terriblemente. Aunque estaba allí en la presencia de Dios, pero de corazón estaba totalmente alejado de él.
Y puede pasarle esto también a muchas personas, muchos Podemos cristianos. estar en la iglesia, Así es. pero lejos de Dios. Esa declaración aparece en Historia de la Redención, capítulo, la página 14, pero hay otra declaración también muy hermosa, amor, en Historia de la Redención también, ese libro tan maravilloso que hemos estado leyendo, en la página 24. Claro, y me emociona este texto. En medio del jardín, cerca del árbol de la vida, estaba también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol fue especialmente diseñado por Dios para ser la prenda de su obediencia, fe y amor a Él. Uy, qué cosa más linda, ¿verdad? ¿Qué quiero destacar de esta cita acá? Los árboles que habían allí. Dice que en medio del jardín del Edén, quizá estaba cerca del árbol de la vida. Entonces yo quiero hacer mención de ese árbol que estaba, ¿no? El árbol de la vida, donde las naciones comerán de su fruto y renovarán su experiencia. Pero también dice que estaba allí otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el árbol que Dios les había ordenado no debían comer, ¿no? El árbol. Correcto, así es, has dicho bien. Pero la cita de la sierva del Señor también continúa diciendo que cuando Adán y Eva fueron colocados en ese hermoso jardín, tenían, y eso pues es muy lindo, ¿no? Tenían todo, absolutamente todo. Lo que podían desear para su felicidad. Saben que cuando yo analizaba este texto, yo decía o pensaba, el ser humano por naturaleza somos inconformes, siempre Totalmente. Queremos más, tenemos avaricia, se puede decir así. Avaricia. Mire que el texto dice, tenían todo. No tenían nada lo que buscar podían para ser felices, pero sin embargo llegó Satanás actuando a través de la serpiente y Eva simplemente se dejó llevar y le quiso creer o le creyó más a Satanás que a Dios. Y es que cuando nos separamos de Dios, ese discernimiento se pierde. Porque mire, ¿cómo es que Eva sabía que los animales por naturaleza no hablaban? No hablaban. Y ella se puso a entablar una conversación con la serpiente. O sea, por Dios, como decimos, o sea, los animales no hablan, y cómo es que cae a entablar una conversación con la serpiente y le cree. Debía sorprenderse, alejarse de ella quizá, pero no, siguió ahí muy unida a ese pensamiento, y eso me hace pensar en cuanto a la vida práctica, que muchas personas también no se sorprenden de pronto la malignidad del pecado, establecen un vínculo, una relación. Es tan evidente que todo el mundo ve que esa persona está equivocada. Y yo no soy el único que no me doy cuenta. Y esa persona que está allí en el error es la única que no se da cuenta ni sabe que está en el error. ¿Por qué? Porque el pecado quita el discernimiento. Estamos ciegos espiritualmente. Totalmente. Y mira, amor, que la sierva del Señor también en Patriarcas y Profetas hace otra afirmación muy bonita en la página 53, cuando ella dice que los ángeles advirtieron, esa palabra me encanta, ¿no? Advirtieron a Adán y a Eva. Jesús no los dejó sin instrucción, sin orientación, que los ángeles advirtieron a Adán y a Eva que estuvieran en guardia. Esa es otra palabra que me llama la atención, en guardia, vigilantes, contra las artimañas ¿de quién? De Satanás. A ti te gustan los dichos de la sabiduría popular, ¿no? Hay uno que dice que soldado advertido no muere en guerra, pero aquí no, esa no fue la realidad, aunque estuvieron advertidos, y Dios siempre actúa así, Él siempre opera así, Él nunca hace nada que nos tome por sorpresa, Él siempre nos advierte del mal que está a nuestro alrededor. Y fíjese que Adán y Eva estaban advertidos por Dios, sin embargo, ellos hicieron caso omiso a esa advertencia, hicieron caso omiso a la voz de Dios y decidieron actuar de acuerdo a su propio parecer, y ahí fue donde vino la desgracia para el ser humano. Entonces Dios advierte a través de los ángeles a Adán y Eva, ¿verdad?, acerca de que estuvieran en guardia contra las artimañas de Satanás, repetimos el texto, porque sus esfuerzos por atraparlos serían incansables, y esos esfuerzos de Satanás hoy por hoy siguen siendo pues incansables. Satanás no para, no cesa de seguir lanzando. Es decir, amor, que estas palabras no
no, cuando las leamos, no las debemos tomar, ay, que sí, para el pasado, ¿no? No. Que los ángeles advirtieron, Adán y Eva, no. allá Ahora Dios nos está advierte, advirtiendo a nosotros acerca de las artimañas que tiene Satanás para hacernos caer. Y que los esfuerzos de Satanás siempre serán incansables contra nosotros para destruirnos y para derribarnos. La palabra de Dios derribarnos. declara que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el blanco perfecto de Satanás somos tú y yo, apreciado hermano y amigo que nos ve. Claro que sí. Y sabes que también ese pensamiento que narra aquí la sierva del Señor sigue diciendo que mientras fueran obedientes a Dios, ¿quiénes? Adán y Eva, ¿no? El maligno no podría dañarlos. Y eso nos pasa hoy también a nosotros. Si nosotros seguimos siendo obedientes a Dios, por más que el enemigo quiera destruirnos, no va a hacer daño. El maligno no podrá dañarnos, dice el texto bíblico, el texto de la sierva del Señor, porque si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Mire, si fueran obedientes a Dios, el maligno no podría dañarlos. Es decir, que cuando somos obedientes a Dios, se crea un cerco de protección. Sí, se crea un cerco de protección Totalmente. Contra nosotros. Pero si nosotros desobedecemos a esa voz de Dios, ya quedamos expuestos totalmente a lo que el maligno desea hacer con nosotros. A la furia, a la avalancha que Satanás. Y a veces decimos, ay, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? Pero no miramos si nosotros hemos sido obedientes. Cumplimos las condiciones que Dios pone para la protección de Dios. Así es, totalmente. Así que, ahora, también dice que si repelían, esa palabra repeler, ¿no? Con firmeza, eso me encanta, porque a veces nosotros vemos el pecado y como que lo aceptamos, nos familiarizamos con él, pero el pensamiento dice que si repelían con firmeza sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mensajeros celestiales. La primera impresión es la que cuenta, dicen por ahí, ¿no? Entonces, totalmente. Si de primera mano nosotros somos firmes, pues Satanás va a saber que con nosotros no puede meterse, porque ahora esa firmeza no viene solamente de nosotros, esa firmeza la da Dios a través de su Santo Espíritu cuando nosotros estamos en constante comunión con Él. Perfecto, has dicho muy bien, así es. Entonces nos quedamos con eso, ¿no? Repeler con firmeza, hermanos, el pecado, las primeras vislumbres que parecen inofensivas, un poquitico, yo pruebo un poquitico, no repelemos. Por curiosidad, muchas personas hacen algo, prueban algo y les queda gustando allí, y entonces empiezan a avanzar y avanzar y avanzar poco a poco hasta que ya están sumidos allí en un pozo y no pueden salir del problema que tienen y del problema en que se han sumergido por hacer a veces cosas que, yo digo, si las personas al actuar por primera vez vieran el panorama de lo que les puede pasar, no lo harían, pero ellos piensan, no, es una vez y ya. Y caen exactamente trampa de los... y Satanás opera así, o sea, él se muestra tan sutil, pero si nosotros consentimos en hablar con él como lo hizo Eva, vamos a caer bien bajo. Así que debemos desde la primera insinuación a la tentación cortar, decir no. Basta ya, no más. No más. Y eso, como tú dices, no, me encantó lo que tú acabas de decir. Eso lo pone Cristo en mi corazón para que yo cree repulsión y rechazo totalmente al pecado. Ahora, el texto que estamos compartiendo con ustedes sigue narrando y diciendo algo muy hermoso, hermanos. Dice, pero si ceder una vez a la tentación, su naturaleza se volvería tan depravada que en sí mismo no tendrían poder, ni discernimiento, ni disposición para resistir a Satanás. Una vez que yo cometo un pecado, me debilito para el próximo y me voy debilitando. Va a ser más difícil vencer la próxima tentación. Correcto, pero cuando yo supero una tentación, supero un pecado, salgo victorioso, pues eso me hace más fuerte. Me hace más fuerte para el próximo. Por eso dice el pensamiento que si se dieran una vez a la tentación, su naturaleza se volvería depravada. Ajá. Y ahora, ¿cómo está nuestro mundo hoy? ¿Cómo está nuestro mundo hoy, hermanos, queridos amigos? Nuestro mundo está depravado porque hemos cedido con mucha frecuencia a la tentación, al pecado, y eso pues está debilitando nuestra naturaleza a tal punto que la ha puesto depravada. Así es. Sigue diciendo, los ángeles habían advertido a Eva que se cuidara de separarse de su esposo. ¡Wow! Esto es una bendición. Mientras se ocupaban en su labor diaria en el jardín. Yo tengo algo que decir aquí, amor, muy importante. Mira, los ángeles habían advertido a Eva,
de que cuidara de separarse de su marido. Hablando en la vida práctica, cuando un hombre se separa de su mujer, de su esposa o viceversa, lo que se augura o lo que se espera para esa relación marital es caos, es separación, es divorcio, porque en esa separación Satanás aprovecha y se mete, pues viene el vecino o viene la vecina, la infidelidad o la relación marital se va deteriorando. Así es. Yo saco esa lección o sea, no es solamente hablando del pecado, sino también de la relación marital como tal, entre un hombre y una mujer. Y ellos dicen que mientras se ocupaban en sus labores diarias en el jardín, tenían que estar junticos. Hoy el ser humano, la relación de pareja, la esposa se va a trabajar no sé a dónde, el esposo no sé a dónde, y muchas veces no mantienen esa bonita relación entre sí, y por eso el enemigo puede meterse y dañar esa relación. No sé, yo percibo eso en ese texto. Bueno, ¿sabes yo qué pienso? Que si nosotros, ese Eva está representando a cada uno de nosotros, totalmente, y si toda la mujer y todos nosotros los nos hombres separamos de Dios, nuestro esposo, nosotros somos la esposa de ese cordero, somos la iglesia, no nos podemos separar de Dios, porque en el momento que nos separemos, pues va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Eva, y ejemplos tenemos en la palabra de Dios. Muchísimos. Viene la desgracia, viene el dolor, viene el sufrimiento. Ahora, no quiere decir que si estamos ahí en comunión con Él, que si estamos orando, que si estamos, digámoslo así, bien espiritualmente hablando, no va a venir la desgracia. Claro que sí, es posible, pero Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a dar el valor, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar tanto para poder afrontar esos momentos difíciles. O sea, con Dios todo es diferente. Yo le decía que días, es mejor sufrir con Dios que sufrir sin Dios, porque nosotros tenemos una esperanza, que el sufrimiento va a llegar a su final, pero quienes no tienen esa esperanza, pues se van a quedar ahí sumidos en la desesperanza, porque piensan que el dolor y el sufrimiento pues nunca acabará. Así es, amor, totalmente de acuerdo, has hablado con mucha sabiduría. Sabes, con Él corrían menos peligro de tentación. O sea, con Dios. Exactamente. Y es que así es, hermanos, nosotros cuando estamos con el Señor corremos menos peligros de tentación que si estuviéramos solos. Y lo mismo ocurre, una mujer sola, un hombre solo, o cuando nos separamos de Cristo, con la aplicación que tú le has dado, que me ha parecido perfecta. Igual, la iglesia separada de Cristo fracasa, el cristiano separado de Cristo fracasa, el hombre que se separa de su esposa, de su esposo, hermano. Mejor son dos que uno, dice la palabra de Dios, ¿no? Mejor son dos que uno. Pero dice que ellos estaban absortos en su agradable tarea. ¿Y no te parece familiar que hoy también los seres humanos están muy absortos en los asuntos laborales, el trabajo, el estudio, las actividades de la casa? Sí, y se nos pasa el tiempo, y a veces eso ocupa tanto tiempo en nuestra vida cotidiana que a veces no nos acordamos de sacar ese tiempo de comunión, ese tiempo de oración, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de culto familiar. Así es. Con nuestros hijos, con nuestro esposo, en fin. Ojo, porque aunque esa tarea puede ser agradable, porque el trabajo es una bendición también, no puede ocupar el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Inconscientemente, pues, la pareja, ¿no? Adán y Eva se alejaron, Eva se alejó de su lado, y por estar en esa labor agradable del jardín del Edén, pero también inconscientemente nosotros en nuestros trabajos nos podemos alejar de Dios, y pues ahí viene todo lo que, viene la muerte, ¿no? Que es el terrible flagelo que puede llegar. Y entonces finalmente este texto termina diciendo que al darse cuenta de que estaba sola, Eva sintió apresión por el pecado, o sintió como curiosidad por el pecado, por el peligro, pero desechó sus temores, ¿verdad? Esa impresión que tuvo, y decidió que tenía suficiente sabiduría y fuerza para discernir el mal y resistirlo. Eso es algo así como cuando tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se quiebra. Dios, ¿verdad?, coloca en nosotros que podamos tener como una repulsión al pecado. Pero si nosotros no escuchamos esa voz de Dios en primera instancia, finalmente ya nos parece normal todo y nos volvemos insensibles al pecado, de tal manera que vamos haciendo una y otra vez y no sentimos nada, porque la frecuencia en hacerlo hace que ya yo piense que eso es normal, que es bueno, y me creo sabio, me creo con fuerzas para yo enfrentarlo. Y aquí esto no funciona así.
necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Así es, cuanto más cedemos a la tentación, menos escuchamos la voz de Dios. No porque Dios se separe de nosotros, sino que, como mencionaba, el pecado nos quita esa capacidad de discernimiento. Ya no escuchamos la voz de Dios, ya no escuchamos esos consejos de aquellas personas que utiliza Dios para hablarnos, exactamente. Orientarnos. Entonces, ojo, hermanos, digámosle, pongamos un alto a la primera insinuación de Satanás para hacernos caer en tentación. Totalmente. Y llegamos al final, hermanos. Hay una cita final, es en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 94 y 95, hermosísima también. Que nos llena de esperanza, ¿no? Claro que sí, en medio de este caos del pecado, que entró el pecado, que entró la muerte, y que parece ser que todos, pues, ese es el destino de todos, la muerte, hay una esperanza, ¿no? Y el texto allí de la sierva del Señor dice que todos serán tentados. Y es que todos somos tentados, pero la palabra de Dios declara que no seremos tentados más de nuestra capacidad de soportar. Así es. Podemos entonces, amor, resistir y derrotar, ¿qué cosa? Al astuto enemigo. Así es. Esa es la promesa de Dios, mis queridos hermanos, que podemos con la ayuda de Dios derrotar el pecado. Y finalmente, amor, hay una cita también que me encanta mucho en este libro Mente, Carácter y Personalidad, que creo que tú has leído ampliamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa cita? El conocimiento que Dios no quería que tuvieran nuestros primeros padres era el conocimiento de la culpa. Porque cuando actuamos mal, entonces el trabajo de Satanás es acusarnos, es ahí recordarnos nuestros errores, restregar lo malo, y viene el sentimiento de culpa, tremendo. Y pues ese sentimiento de culpa no nos hace vivir felices, estamos amargados, tristes, y por eso muchas personas toman decisiones nefastas de quitarse la vida por el sentimiento de culpa que tienen, y ese era precisamente lo que Dios no quería que ellos conocieran, ¿no? Ese sentimiento de culpa, pero ellos simplemente desoyeron, si podemos decir, o no escucharon la voz de Dios, y por eso vino la muerte terrible para Adán y Eva, y todo lo que perdieron, ¿no? De estar allí en el huerto del Edén. Queridos amigos, primeros escritos también, la sierva del Señor habla algo lindo allí. Dice que los ángeles también les ordenaron. Mira, Dios dispuso todo para que nuestros primeros padres y hoy nosotros no cedamos a la tentación, al pecado, porque dice que los ángeles también les ordenaron que siguieran de cerca las instrucciones que Dios les había dado. Y a mí como me encanta esta cita, porque solo en perfecta obediencia estaban a salvo. A salvo. Qué lindo, ¿no? Nosotros también hoy tenemos la guía, ¿no? La palabra de Dios. Y si nosotros acatamos esas instrucciones, también estaremos a salvo. Así es, mis hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos despedimos con mucho cariño. Nos volveremos a ver en nuestro próximo video. No dejen de suscribirse a nuestro canal, no dejen de darle like, compartir. Y comentar. Y comentar, amor. Hagamos una bendición final para despedirnos. Bueno, yo oré al principio. ¿Tú oraste al principio? ¿Tú oras al final? Yo oro al final. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos la bondad de tu palabra. Gracias por estas lecciones tan lindas, tan maravillosas, que derivan tantos consejos para nuestro ser. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Queremos, Señor, superar la tentación, superar el pecado. Y como el pecado trae la muerte, no queremos, Señor, la muerte. Queremos la vida, pero la vida es Cristo Jesús. Ayúdanos a aceptarte en nuestro corazón, vivir contigo y aceptar siempre tus instrucciones para nuestras vidas. Lo pedimos en esta hora y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chao, mis hermanos. Bendiciones. Chao.